Todos conocen su nombre, el hombre más rico del mundo, el creador de cohetes, el dueño de una de las redes sociales más influyentes. Pero lo que estás a punto de ver no es la historia que cuentan los medios. Es la historia de obsesión, fracaso y poder. Esta es la verdadera historia de Elon Musk. Nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, en una familia que parecía tener todo, pero que en realidad se desmoronaba por dentro. Su padre, Errol Musk, era un ingeniero electromecánico brillante, pero emocionalmente volátil, con un temperamento que oscilaba entre el genio y la crueldad. Su madre, Maye, era una modelo canadiense que había quedado atrapada en un matrimonio violento, sobreviviendo a golpes y humillaciones, mientras criaba a 3 hijos, Elon, Kimball y Tosca. Elon era el mayor, y desde pequeño resultó evidente que su mente funcionaba a una frecuencia diferente. A los 4 años ya leía, no cuentos infantiles, sino la Enciclopedia Británica. Para cuando tenía 9 años, había devorado toda la biblioteca de su escuela y la de la vecindad. Se convertía en biblioteca ambulante, llevando pilas de libros a todas partes. Leía durante el desayuno, caminando, en el baño, hasta 10 horas diarias. Se perdía en El Señor de los Anillos, en la guía del autoestopista galáctico, en biografías de Tesla y Edison. Los libros eran su escudo, porque el mundo real le resultaba doloroso y caótico. Era un niño pequeño, pálido, con ojos que parecían mirar a través de las personas. No entendía las bromas, no captaba los códigos sociales, y eso lo convirtió en blanco perfecto. En la escuela Watercliff House sufrió bullying sistemático. Los compañeros lo llamaban genio de mierda y le hacían la vida imposible. Pero el momento definitivo ocurrió cuando tenía 12 años. Un grupo de matones lo encontró en el patio. Lo tiró por una escalera de hormigón. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo patearon en el suelo hasta que su rostro quedó irreconocible. Terminó en el hospital, con la nariz rota, hinchazón cerebral y 2 ojos morados. Tardó una semana en recuperar la conciencia. Cuando volvió a la escuela, los agresores no fueron expulsados. Elon aprendió entonces una lección brutal. El mundo no protege a los débiles. Ese trauma físico, la cicatriz que aún lleva en la nariz, se transformó en armadura psicológica. En casa, la situación no era mejor. Errol Musk era una figura de terror doméstico. Elon describiría años después a su padre como un ser humano malvado, el peor ser humano que he conocido. Errol golpeaba a Maye, manipulaba emocionalmente a los niños y establecía reglas absurdas. Una tarde, después de que Elon defendiera a un compañero de trabajo de su padre, Errol lo hizo estar de pie frente a él durante horas, mientras le gritaba que era inútil, estúpido, una vergüenza. Esa noche, Elon decidió que escaparía de Sudáfrica, como había visto escapar a sus personajes de ciencia ficción. Era 1988. Elon no tenía dinero para la universidad en Estados Unidos, pero había descubierto una vía de escape. Su madre había nacido en Regina, Canadá, lo que le daba derecho a la ciudadanía canadiense. Solicitó el pasaporte por correo desde Pretoria. Cuando llegó, tomó una decisión que cambiaría su vida. Compró un boleto de avión de ida a Montreal con dinero que había ahorrado trabajando en veranos y con la ayuda de su padre, quien, sorprendentemente, accedió a financiar la huida de su hijo, quizás aliviado de verlo partir. El vuelo fue su bautismo. Llegó a Montreal en junio de 1988, con una mochila, un pasaporte nuevo y casi nada de dinero. No tenía plan, no tenía familia cercana, no tenía dónde dormir. Durante semanas vagó por el este de Canadá, durmiendo en bancos de estaciones de tren, en parques, en la casa de primos lejanos que apenas conocía. Finalmente,
encontró refugio en una granja de trigo en Saskatchewan, donde trabajó limpiando graneros, cortando leña con una sierra oxidada y cavando zanjas durante el verano canadiense. Ganaba suficiente para comer y enviar algo de dinero a su madre, que todavía estaba atrapada en Sudáfrica con sus hermanos menores. Ese invierno, el frío canadiense casi lo mata. Trabajó en una fábrica de madera contrachapada en Vancouver, limpiando calderas industriales. Era un trabajo peligroso y asqueroso. Se metía en calderas de vapor apagadas, pero aún calientes, con un traje protector, raspando residuos tóxicos de las paredes de metal. Una vez, un compañero se quemó gravemente cuando una válvula falló. Elon vio eso y juró que no terminaría sus días en una fábrica. En 1989, logró entrar a la Universidad Queen's en Kingston, Ontario. No tenía beca completa. Trabajaba para pagar la matrícula. Vendía caramelo de chocolate a los estudiantes puerta por puerta en los dormitorios. Intentó vender camisetas estampadas con frases ingeniosas, pero nadie las compró. Organizó fiestas en su habitación cobrando entrada, donde servía ponche barato hecho con jugo de naranja y alcohol de contrabando. Fue en Queens donde conoció a Justine Wilson, una aspirante escritora que se convertiría en su primera esposa. Justine recordaba a un joven flaco, con ropa barata, que la invitó a salir pero no tenía dinero para el cine, así que la llevó a la biblioteca a estudiar física. Hablaba constantemente de ir a Estados Unidos, de Silicon Valley, de cambiar el mundo. Para ella era encantador, pero un poco delirante. Para él era un plan matemático. Se trasladó a la Universidad de Pensilvania en 1992, becado parcialmente. Allí hizo una doble carrera: física en el College of Arts and Sciences y economía en la Wharton School. Vivía en una casa de estudiantes destartalada en Filadelfia. Para pagar el alquiler, organizó operaciones de venta nocturna. Con un amigo, compraba bombas de humo legales y las revendía a fraternidades para sus fiestas, marcando un 300% de ganancia. También transformó su casa en un club nocturno clandestino los fines de semana, cobrando $5 por entrada y llenando la casa de 500 personas mientras él intentaba estudiar arriba, con el ruido ensordecedor de la música techno vibrando en el suelo. En Wharton, mientras otros estudiaban casos de negocios establecidos, Elon pensaba en el futuro: energía solar, internet, el espacio. Escribió papers sobre ultracondensadores eléctricos y teorías de campos electromagnéticos que sus profesores no entendían del todo. En 1995, fue aceptado en el programa de doctorado de física aplicada en Stanford. Era el sueño académico, una plaza en la meca de la tecnología, en California, en el corazón de lo que estaba por convertirse en Silicon Valley. Su madre, que finalmente había escapado de Sudáfrica con sus hermanos, estaba orgullosa. Él alquiló una habitación en Palo Alto, compró libros de texto avanzados y asistió a la orientación de primer año. Pero algo no cuadraba. Mientras caminaba por el campus, veía estudiantes discutiendo teorías abstractas y pensaba en el mundo real afuera. Mosaic acababa de lanzarse, el navegador gráfico que hacía que Internet fuera visible para cualquiera. Había visto el potencial durante sus años de Penn. Sabía que la oportunidad de su vida no estaba en un laboratorio de Stanford, sino en crear algo ahora, antes de que la ventana se cerrara. El segundo día de clases no apareció. En su lugar, llamó a su hermano Kimball, que estudiaba en Ontario, y le dijo: «Tengo una idea. Ven a California. Vamos a hacer una empresa de Internet». Nadie en su familia entendió la decisión. Su madre lloró, creyendo que su hijo brillante había perdido la cabeza. Sus profesores pensaron que era un desperdicio de talento. Pero Elon había calculado el riesgo. Si fallaba, siempre podía volver a Stanford. Pero si tenía razón sobre el Internet, cada día de espera era dinero y tiempo perdido. Así que en septiembre de 1995, con 24 años, sin dinero, sin red de seguridad, durmiendo en el suelo de una oficina alquilada en Palo Alto, fundó lo que se convertiría en Zip2. Tenía una computadora usada,
un saco de dormir y la certeza absoluta, alimentada por años de soledad, bullying, trabajos de limpieza de calderas y noches en bancos de parques, de que esta era su única oportunidad de no volver a ser pobre, invisible o impotente nunca más. El millón aún estaba a 4 años de distancia, pero las armas para ganarlo ya las había forjado. La capacidad de trabajar 20 horas seguidas sin quejarse, el miedo visceral al fracaso y la certeza de que el mundo solo respeta a quienes construyen cosas que otros no se atreven a imaginar. Imagina la escena. Palo Alto, California, 1995. El Internet acaba de salir de la universidad y entra a los hogares mediante esos módems que hacían ruidos de fax alienígena. Elon tiene 24 años, acaba de abandonar Stanford y literalmente no tiene dónde dormir. No es metáfora. Él y su hermano Kimball alquilan una oficina diminuta en el 430 de Sherman Avenue. Ponen colchones en el suelo junto a los escritorios y eso es su casa, su oficina y su cuartel general. El primer millón no llegó de golpe. Se construyó línea de código por línea de código, en un estado de supervivencia pura. Todo empezó porque Elon se dio cuenta de algo obvio que nadie más veía. Los periódicos estaban muertos y no lo sabían. La gente iba a dejar de buscar negocios en las páginas amarillas impresas. Necesitaban un mapa digital, una guía en línea. Así nació lo que primero llamaron Global Link Information Network, después Zip2. El modelo era simple pero brillante. Crear directorios de negocios en línea con mapas interactivos, algo revolucionario en 1995, y venderles el software a los periódicos para que ellos lo ofrecieran a sus lectores como servicio de guía de la ciudad. Pero simple no significaba fácil. En esa oficina de Palo Alto no había divisiones entre vida y trabajo, porque no había vida. Elon programaba durante 20 horas seguidas, literalmente. Tomaba café y Coca-Cola hasta que su cuerpo temblaba. Cuando Kimball se despertaba en su colchón a las 7 de la mañana, Elon seguía en la misma silla, con los ojos inyectados en sangre, escribiendo código en C++. Compartían un solo ordenador. Elon lo usaba de noche para programar la arquitectura del sistema. Kimball lo usaba de día para hacer llamadas de ventas. No tenían dinero para comer bien. Compraban sopa instantánea a granel y pizza de $5. Se duchaban en el gimnasio de la Universidad de Stanford, a 5 cuadras, haciéndose pasar por estudiantes. Un día, Elon se desmayó de agotamiento en la oficina y se golpeó la cara contra el escritorio. Se levantó, se puso hielo en la frente y siguió programando. Conseguir el primer cliente fue una odisea. Kimball llamaba a periódicos todo el día mientras Elon terminaba el producto. Finalmente, el San Jose Mercury News mordió el anzuelo. Pero había un problema. No tenían servidores suficientes. Elon compró computadoras usadas, las armó en la oficina y cuando hacía calor, que en Palo Alto en verano es constante, la oficina se convertía en un horno. Los servidores se sobrecalentaban, así que Elon los enfriaba con un ventilador de pie que compró en una tienda de segunda mano, apuntando directamente a las máquinas mientras él sudaba encima del teclado. En 1996, estaban al borde del colapso. No podían pagar el alquiler. Elon había invertido los $28,000 que habían ahorrado trabajando en veranos y algunos fondos familiares, pero el dinero se evaporaba. Fue entonces cuando un inversor llamado Greg Corey, un empresario de Nueva York, decidió ayudarlos a cambio de equity. Esa noche, por primera vez en meses, durmieron en camas reales. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones. Para 1998, Zip2 ya tenía contratos con 160 periódicos, incluyendo gigantes como The New York Times y Night Reader. La empresa había crecido a 200 empleados. Elon, como CTO, había construido toda la infraestructura técnica. Los servidores, el software de mapeo, los algoritmos de búsqueda. Era un prodigio técnico, pero un desastre como líder de personas. Gritaba, exigía lo imposible,
despedía gente en los pasillos. La oferta llegó en febrero de 1999. Compaq, el gigante de computadoras que entonces dominaba el mundo, quería Zip2 para integrarlo en su buscador Altavista. La cifra fue escandalosa para la época: $307 millones en efectivo y acciones. Elon poseía alrededor del 7% de la empresa en ese momento. Había sido diluido por las rondas de inversión, incluyendo una de More Davidow Ventures que había entrado con $3 millones en 1996. Para los 27 años, Elon Musk ya cuenta con $22 millones en el banco. Acaba de comprar un McLaren F1 color naranja que brilla como un jet de combate civil y siente que el mundo es suyo. Es febrero de 1999. Elon Musk acaba de vender Zip2 y el coche llega como un trofeo de guerra. Es uno de solo 106 fabricados, con motor V12 de 627 caballos. Elon lo estaciona frente a las oficinas de su nueva empresa, X.com, en Palo Alto, y sus empleados salen a tomar fotos. Está en la cima del mundo. Pero un día, mientras maneja por Sand Hill Road con Peter Thiel, su nuevo socio, en el asiento del copiloto, decide mostrar de qué es capaz el coche. Acelera. El motor ruge. Y entonces, en una curva, pierde el control. El McLaren gira, se estrella contra un terraplén y queda destrozado. Las ruedas apuntan en direcciones imposibles. Elon y Peter salen ilesos, pero el coche, su símbolo de victoria, es chatarra en segundos. Ese accidente es una metáfora perfecta de lo que viene. Velocidad extrema, riesgo calculado y choques espectaculares contra la realidad. Le nace como una idea ambiciosa: un banco completo en Internet, no solo pagos. Elon invierte 12 millones de sus 22 millones iniciales. Contrata a los mejores ingenieros y establece una cultura de trabajo brutal. 100 horas semanales, dormir bajo los escritorios, una competencia feroz. Pero hay un problema. Confinity, una empresa rival liderada por Peter Thiel y Max Levchin, tiene un producto llamado PayPal, que funciona mejor para transferencias entre Palm Pilots, esos antiguos asistentes digitales. La competencia es tan feroz que en 2000 ambas empresas están al borde de la quiebra por gastar dinero en publicidad para destruirse mutuamente. La solución: fusionarse. Elon convence a ambos lados y nace el nuevo X.com. Pero aquí viene el primer gran golpe de la vida adulta de Elon. En una reunión de junta directiva, mientras él está de luna de miel, acaba de casarse con Justine Wilson, los inversores y Thiel organizan un golpe de estado. Lo destituyen como CEO. Le dicen que es demasiado impulsivo, que no sabe gestionar personas. Lo relegan a asesor técnico, un cargo decorativo. Elon regresa de su luna de miel y encuentra que han cambiado las cerraduras, literalmente. Es humillante, pero en lugar de vender sus acciones y irse, se queda, observa, aprende. Y cuando eBay compra PayPal en octubre de 2002 por $1.500 millones, Elon, como mayor accionista individual, se embolsa $165 millones. Es una fortuna colosal para un tipo de 31 años. Pero en su cabeza, esa humillación en PayPal se graba como una lección de hierro. Nunca más perderá el control de sus empresas. Nunca más dejará que otros decidan por él. Con 165 millones, la mayoría de la gente se retira. Elon hace lo opuesto. Funda no una, sino 2 empresas que expertos de Wall Street consideran ideas de suicidio financiero. La primera es Space Exploration Technologies Corp., SpaceX, en junio de 2002. Compra un cohete ruso usado para enviar un invernadero con plantas a Marte, el proyecto Mars Oasis. Pero los rusos se ríen de él en Moscú y le escupen, según cuenta la leyenda. Furioso, decide construir sus propios cohetes. Contrata a ingenieros de TRW y Boeing, alquila un almacén en El Segundo, California, y empieza a diseñar el Falcon 1. El plan es simple y loco.
cohetes reutilizables que hagan al espacio tan barato como un vuelo de avión. La segunda es Tesla Motors, en 2004. No la funda él, fue creada por Martin Eberhard y Mark Tarpenning, pero Elon invierte 6.3 millones de sus 165 millones y se convierte en presidente del consejo. Quiere coches eléctricos que no sean lentos y feos como los híbridos de la época, sino deseables, rápidos, extravagantes. Durante 4 años, Elon vive una vida de locura. Divide su tiempo entre Los Ángeles, SpaceX, y Silicon Valley, Tesla. Tiene un jet privado, alquilado, para poder estar en 2 lugares el mismo día. Duerme en fábricas, en oficinas, en el suelo. Se divorcia de Justine en 2008, un divorcio mediático y doloroso, donde ella escribe un artículo devastador en Marie Claire, describiendo cómo se convirtió en su empleada y cómo él le dijo en su boda: «Yo soy el alfa en esta relación». Pierde a su hijo Nevada, de 10 semanas, por síndrome de muerte súbita infantil. Es un golpe emocional brutal. Pero lo peor viene en el frente financiero. Para 2008, Elon está técnicamente en bancarrota. SpaceX ha intentado lanzar 3 veces el Falcon 1. Los 3 han explotado. Ha gastado casi todo su dinero en estos fracasos. Tesla, por su parte, ha producido 147 coches Roadster, el primer modelo, pero cada uno cuesta el doble de lo que venden, y están a semanas de no poder pagar la nómina. Elon tiene dinero para salvar una empresa, pero no ambas, y nadie le presta más. Wall Street lo considera un fracasado serial. Es el momento más oscuro. Elon ha pedido préstamos a amigos para pagar la renta. Duerme en la fábrica de Tesla en Menlo Park, en un colchón junto a la línea de ensamblaje, despertándose cada 2 horas para revisar correos. Está en proceso de divorcio, solo, y considerando vender Tesla a Google. Larry Page, CEO de Google y amigo suyo, estaba listo para comprarla por centavos sobre el dólar. El 28 de agosto de 2008, SpaceX intenta el 4º lanzamiento del Falcon 1. Si falla, la empresa cierra. Elon no tiene dinero para un 5º intento. El cohete despega desde Kwajalein, un atolón en el Pacífico. Los primeros minutos son agonía. Y entonces, el éxito. Entra en órbita. Es el primer cohete privado en lograrlo. Esa noche, Elon llora en una llamada con su equipo. Han salvado la empresa por los pelos. Días después, Tesla cierra una ronda de financiación de emergencia en el último segundo, el 24 de diciembre de 2008, Nochebuena, evitando la quiebra por horas. Elon había invertido sus últimos $35 millones personales para mantenerla viva. Está completamente pelado, endeudado, pero vivo. De 2009 a 2012, algo mágico sucede. SpaceX consigue un contrato de la NASA por $1.600 millones para abastecer la Estación Espacial Internacional. Elon demuestra que puede hacerlo más barato que los gobiernos. En 2010, el Falcon 9 despega exitosamente. En 2012, la cápsula Dragon se acopla a la ISS. Es histórico. Una empresa privada haciendo lo que solo habían logrado Estados Unidos, Rusia, China, Japón y la ESA. Tesla, mientras tanto, saca el Model S en 2012. Es un sedán eléctrico que acelera de 0 a 100 en 4 segundos. Tiene una pantalla táctil gigante de 17 pulgadas, inédita entonces, y es hermoso. La gente hace cola para comprarlo. Las acciones de Tesla, que estuvieron a punto de valer 0, empiezan a subir como un cohete. Elon se convierte en un ícono pop. Aparece en The Big Bang Theory, en Iron Man 2, como él mismo, junto a Robert Downey Jr., quien estudió su personalidad para interpretar a Tony Stark, y en portadas de revistas. Se casa de nuevo con Tallulah Riley, una actriz británica 14 años menor que él. Se divorcian, se reconcilian, se divorcian otra vez. Es un caos personal, pero profesionalmente está en la cima.
Entre 2013 y 2016, SpaceX logra lo imposible: aterrizar cohetes en plataformas flotantes en el océano y en tierra firme, para reutilizarlos. Es como ver a un lápiz de 70 metros de altura volar hacia atrás desde el espacio y posarse suavemente. La primera vez que lo logran, en diciembre de 2015, el equipo de SpaceX explota en euforia. Elon tuitea: "La era de los cohetes reutilizables ha comenzado". Tesla saca el Model X, el SUV con puertas de halcón, y anuncia el Model 3, el coche para las masas, a $35,000 inicialmente. La presentación en 2016 genera 400,000 reservas en una semana. Pero fabricarlo es un infierno. En 2018, Tesla está en Production Hell, infierno de producción. Elon duerme en la fábrica de Fremont, en una oficina de vidrio en medio de la planta, usando Ambien para dormir y trabajando 120 horas semanales. Está al borde del colapso nervioso. Tuitea sobre llevar a Tesla a privado, Funding Secured. La SEC, la Comisión de Valores, lo demanda por fraude y le obliga a pagar 20 millones de multa y dejar la presidencia del consejo, aunque se queda como CEO. Es una época de excesos. Fuma marihuana en el podcast de Joe Rogan en vivo, haciendo caer las acciones de Tesla 9% al día siguiente. Ataca a un rescatista británico en Tailandia, llamándolo pedófilo, porque criticó su mini submarino para salvar a los niños atrapados en una cueva, y anuncia proyectos cada vez más surrealistas. En 2016, funda Neuralink, interfaces cerebro-computadora para curar parálisis y eventualmente fusionar humanos con IA, y The Boring Company, túneles para aliviar el tráfico. Este último nace como una broma. Vende 50,000 gorras y luego 20,000 lanzallamas de juguete, pero se convierte en una empresa real que construye túneles en Las Vegas. En 2018 conoce a Grimes, Claire Boucher, una música indie canadiense, en Twitter, porque ambos hicieron el mismo chiste sobre inteligencia artificial y el rococó. Tienen un hijo en 2020, llamado XIA12, después cambiado a XIAXII por razones legales en California. Es una relación tormentosa, on-off, que termina definitivamente en 2021. Mientras tanto, SpaceX lanza astronautas de la NASA a la ISS en 2020, la primera vez que una empresa privada lo hace. Y Tesla se convierte en la automotriz más valiosa del mundo, superando a Toyota. Elon se convierte brevemente en la persona más rica del planeta en enero de 2021, con más de $200,000 millones. En abril de 2022, Elon compra el 9% de Twitter. Luego anuncia que comprará toda la empresa por $44,000 millones. Luego intenta echarse atrás, diciendo que hay demasiados bots. Twitter lo demanda. Finalmente, en octubre de 2022, cierra la compra. Entra a la sede de Twitter en San Francisco cargando un lavamanos de porcelana. Una broma visual sobre dejar fluir las ideas, o simplemente un troll épico. Lo que sigue es una de las reestructuraciones más brutales de la historia corporativa. Despide al 80% del personal, 7,500 personas. Elimina la moderación de contenido que considera censura de izquierdas. Restaura cuentas de extremistas y Donald Trump. Y cambia el nombre de la plataforma a X. Los anunciantes huyen masivamente. La empresa pierde valor catastróficamente. Elon duerme en la oficina de Twitter, ahora X, en San Francisco, en una habitación del tamaño de un armario con un colchón en el suelo, exactamente como en 1999. Simultáneamente, en 2023, SpaceX lanza Starship, el cohete más grande jamás construido. 120 metros de altura, el doble que el Saturno V de las misiones lunares. Las primeras pruebas explotan espectacularmente, pero cada vez aprenden más. En 2024, logran que el vehículo sobreviva a la reentrada atmosférica y aterrice controladamente en el océano. Hoy, Elon Musk tiene 53 años
Es la persona más rica del mundo. Su fortuna fluctúa entre 200.000 y 250.000 millones de dólares, dependiendo del valor de Tesla. Vive principalmente en una casa prefabricada de 50 metros cuadrados en Boca Chica, Texas, junto a las instalaciones de SpaceX, aunque también tiene propiedades en Austin y California. Su vida personal es un huracán. Tiene 12 hijos confirmados, con Justine, con Grimes y con Siobhan Silis, una ejecutiva de Neuralink, con quien tuvo gemelos y trillizos en secreto. Se pelea públicamente con sus hijos. Uno de ellos, Vivian Jenna Wilson, cambió de nombre y género y declaró que no quiere tener relación con su padre biológico, a lo que Elon respondió en X, que fue engañado por el virus woke para permitir la transición de su hijo. Tesla enfrenta su mayor competencia hasta ahora, coches eléctricos chinos y de otras marcas, pero apuesta todo en la inteligencia artificial, FSD, Full Self-Driving, y en Optimus, un robot humanoide que aún tropieza al caminar, pero que Elon promete que trabajará en fábricas pronto. SpaceX prepara la misión lunar Artemis para la NASA, usando Starship, y Elon sigue hablando de colonizar Marte en 5 años, una promesa que hace desde 2010, siempre moviendo la fecha. X sigue siendo un campo de batalla cultural, donde Elon publica memes, teorías conspirativas sobre el gran reemplazo y ataca a políticos progresistas, convirtiéndose en una figura polarizante de la derecha estadounidense, aunque niega ser conservador. Y sigue trabajando 80 a 100 horas semanales, durmiendo donde puede, obsesionado con la idea de que la humanidad debe convertirse en multiplanetaria antes de que una catástrofe, IA descontrolada, guerra nuclear, asteroide, nos extinga. El niño que leía en el suelo, que vendió su primer videojuego a los 12 años, que durmió en colchones y limpió calderas para escapar de Sudáfrica, hoy controla satélites que orbitan la Tierra. Starlink, con más de 5.000 satélites, coches que se manejan solos y la plataforma de discusión más influyente del mundo. Y todavía, como en 1995, duerme en el suelo de sus oficinas, convencido de que el tiempo se acaba y hay que construir el futuro antes de que sea demasiado tarde. Esto fue Perfiles Secretos. Si te impactó esta historia y quieres descubrir más vidas ocultas detrás del éxito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Nos vemos en el próximo secreto.